siguiente taquiarritmia frecuente supraventricular es el flutter auricular. En esta, las aurículas no laten con una frecuencia superior a 300 por minuto, ¿no? Generalmente entre 200 y 300 por minuto. Y a diferencia de la fibrilación auricular, no se debe a múltiples mecanismos de reentrada, sino más bien a un solo circuito de reentrada que existe a nivel del istmo de la válvula tricúspide, ¿no? Ahí se establece un circuito de reentrada, un macrocircuito de reentrada que no involucra al nodo auriculoventricular. Por eso esta arritmia no responde muy bien a aquellas drogas que bloquean el nodo auriculoventricular. El control de la frecuencia cardíaca en esta arritmia es bastante complicado, ¿no? Incluso con la asociación de diferentes antiarrítmicas. Eso es a diferencia de la fibrilación auricular, pero similarmente a la fibrilación auricular también tiene riesgo de tromboembolia. Por lo tanto, cuando vemos un paciente con flutter auricular o con flúter auricular, como quieren decir, flutter o flúter auricular, también tenemos que aplicarle en chat básico. ¿Sí? Electrocardiograficamente se caracteriza por estas ondas de cierre. Ondas de sierra, sino ondas de sierra o de serrucho. ¿Ven ustedes aquí? En D2, ¿no? Y en B1 también se ve esas ondas. Este es el flutter típico, que ocurre cuando el impulso establece un circuito a nivel del mismo, pero en contra de las agujas del reloj, como ustedes ven acá. Ese es el flutter típico. Un flutter típico. Ondas en diente de sierra, ¿sí? En el serrucho, ondas F mayúsculas. Esta arritmia puede ser regular, bastante regular. No es irregular como la fibrilación auricular. Puede ser bastante regular, como ven ustedes aquí. Los complejos QRS se repiten más o menos en forma regular. Entonces, cuando uno lo ausculta, puede auscultar solo taquicardia, es decir, que está con taquicardia sinusal. Pero todo en el electrocardiograma y se da cuenta que es un flutter o un flutter. Puede ser bastante regular. También puede ser irregular, sobre todo cuando la conducción auriculoventricular es variable. Pero lo característico es estas ondas en diente de sierra o de serrucho, en D2 y en B1 especialmente. Y esto nos dice que el circuito va en contra de las agujas del reloj. En cambio, el otro tipo de flutter, el flutter atípico, ¿no? En el cual ustedes no ven en B1 eso, en D2 tal vez, ven una onda que simula una onda P. Este es el flutter atípico, no es muy frecuente y generalmente se presenta en niños. Tanto la fibrilación auricular como el flutter casi no se presentan en niños. Pero el flutter generalmente se presenta en niños que han sido intervenidos del corazón o en adultos que han sido intervenidos del corazón por alguna cardiopatía congénita que involucre o que comprometa a las aurículas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Aquí es muy difícil controlar la frecuencia, no es tan fácil como ocurre en la fibrilación auricular. Entonces, lo ideal es regresarlo a ritmo sinusal. ¿Cuál es la mejor forma de regresar a ritmo sinusal un flutter? La cardioversión eléctrica. Entonces, si un paciente tiene flutter y sobre todo, como dijimos ayer, si tiene compromiso hemodinámico o está cursando dentro del cuadro clínico de una enfermedad grave y hace flutter, cardioversión eléctrica. Si viene con flutter, está estable todo, recién se ha presentado, podemos programar la cardioversión en los siguientes días, hacer una cardioversión programada, porque estos pacientes no responden bien a los antiarrítmicos. ¿Y por qué no responden bien a los antiarrítmicos? Porque simplemente el circuito no involucra
casi el sistema de conducción cardíaca. El tratamiento de elección definitivo, el tratamiento de elección es ablación, ya sea con radiofrecuencia o con crioablación. En algún punto de este circuito, esta es una imagen que se utiliza en la ablación, ¿no? Este es un mapeo de la aurícula, se la va a una tricúspide y se identifica el circuito. Y donde están las flechas, estas a veces es donde se hace la ablación, se quema, se destruye ese tejido y entonces se interrumpe el circuito. Ese es el tratamiento de elección en el flutter auricular. Y también, obviamente, le damos anticoagulación, tanto a la fibrilación auricular cuando regresa a ritmo sinusal y al flutter auricular cuando regresa al ritmo sinusal con ablación, se les da anticoagulación por lo menos por unos 3 meses. ¿A algún tipo de fibrilación auricular se le puede hacer ablación? ¿Saben ustedes? Como dice aquí, ¿no? La anticoagulación, como en la fibrilación auricular, está recomendada para los pacientes con flutter y fibrilación auricular concomitante o solo con flutter, ¿no? En los pacientes hemodinámicamente inestables se recomienda la cardioversión eléctrica. Y en los pacientes hemodinámicamente estables podemos utilizar ibutilide, que no tenemos, propefilide, que no tenemos, y en todo caso la cardioversión eléctrica es recomendada para convertirlo a ritmo sinusal. Entonces, lo que no tenemos ibutilide, no tenemos levotilide, tenemos cardioversión eléctrica. En alguna forma de fibrilación auricular podríamos utilizar ablación, eso no lo diría. Sí, se puede utilizar ablación en la fibrilación auricular paroxística. Esos pacientes que hacen fibrilación auricular paroxística pueden volver a hacer y se les hace la ablación. ¿Por qué? Porque uno sabe dónde se está originando la fibrilación auricular paroxística. ¿Dónde se origina? En la desembocadura de las venas pulmonares. Entonces ahí se interrumpe el tejido y el paciente puede curarse de la fibrilación, por lo menos por un tiempo, porque finalmente un paciente que hace fibrilación auricular en algún momento de su vida lo va a volver a hacer. Y aun cuando le hagan la ablación, lo regresen al ritmo sinusal, por lo menos va a necesitar anticoagulación por 3 meses posteriormente al procedimiento. Otras arritmias comunes son lo que se llama la taquicardia paroxística supraventricular. Este título de taquicardia paroxística supraventricular, ¿no?, incluye varias formas de arritmias supraventriculares. Vamos a mencionar solamente las más frecuentes. También se la conoce como taquicardia de QRS estrecho, porque las taquicardias de QRS ancho se asume que son de origen ventricular, ¿no? Entonces, taquicardias de QRS estrecho o taquicardias paroxísticas supraventriculares. Tenemos algunas formas. La taquicardia nodal, la taquicardia que ocurre en el nodo auriculoventricular por el mecanismo de reentrada en el nodo auriculoventricular, ¿no? Ahí se da el circuito y se produce taquicardia nodal, y esta se reconoce porque en B1 aparece esta onda R', que parece una onda R', en realidad es una onda P. Entonces, esta imagen de bloqueo incompleto de rama derecha en un paciente con taquicardia de este tipo, ¿cuánto está la frecuencia? 150, ¿no es cierto? No hay onda P, ni en B1, ni en D2, solamente hay esta onda R. Esto nos dice que es una taquicardia nodal, del nodo auricular, donde el circuito de reentrada está ocurriendo en el nódulo auriculoventricular. Existen otras taquicardias un poco más raras, son las taquicardias auriculares, ¿no? Estas se caracterizan por la presencia de ondas P, pero no son ondas P normales, son bastante prematuras, como ustedes ven aquí. No son muy frecuentes. Estas son por aumento del automatismo. Las más frecuentes son por reentrada, como en este caso de la taquicardia nodal. Otra taquicardia supraventricular frecuente, taquicardia paroxística, un QRS estrecho supraventricular frecuente, es la producida por los síndromes de preexcitación
o el síndrome que hemos dicho de Wolff, Parkinson, igual, ¿no es cierto? ¿En qué hemos dicho que consisten estos síndromes? En la presencia de un fascículo de conducción aberrante entre la aurícula y el ventrículo, ya sea derecho o izquierdo, del lado izquierdo o del lado derecho. Aquí tienen un esquema, este es el fascículo. Generalmente el impulso discurre en esta forma, de arriba para abajo. Se polariza la aurícula, pasa por el nodo B, pasa por las ramas de las raíz y regresa por el fascículo aberrante. Y esto se conoce como conducción ortodrómica. Característicamente, las taquicardias que producen estos fascículos son muy altas, una frecuencia muy alta. Observen, ¿cuánto tendrá de frecuencia aquí? Cerca de 300 latidos. Cerca de 300 latidos por minuto, a diferencia de esta, que tiene más o menos 150. Las frecuencias suelen ser muy altas. Y la conducción común es de este tipo, ortodrómica, ¿no es cierto? En ambos, bueno, existe tratamiento medicamentoso y existe tratamiento invasivo, ¿no? Primero, en todo caso, nos encontramos con estos pacientes generalmente en emergencia. Esta es una taquicardia auricular, observen la onda que es bastante prematura, pero este mejor. Esto también. Y aquí está, esta es lo que se llama una taquicardia paroxística supraventricular. Aquí no vemos la onda R', así que probablemente pueda ser por un fascículo aberrante. Observen la característica. El QRS es estrecho y el ritmo es regular. Son pacientes que tienen una taquicardia que está, a diferencia de la fibrilación, por ejemplo, si ustedes auscultan de la fibrilación, el corazón está así. O sea, completamente arrítmico. Estos pacientes están así. La taquicardia es rítmica. Y, claro, obviamente la frecuencia muy alta, el QRS es estrecho. Igual que en la fibrilación, tenemos que hacernos dos preguntas. ¿En qué situación se está presentando esto? En una situación en la cual corre peligro en la vida del paciente, se está presentando en un infarto, se está presentando en una sepsis, el paciente está chocado, antes de que yo, en una sepsis, de repente una cirugía de emergencia, qué sé yo. Si está en esa situación, a ese paciente no podemos esperar a ponerle medicamento. ¿Ya? Le hacemos cardioversión eléctrica. Y en todas las situaciones de cualquier arritmia supraventricular, la cardioversión tiene que ser sincronizada. ¿Qué quiere decir eso? Que la descarga tiene que caer sobre la onda R. Y ustedes dirán, ¿y cómo digamos hago eso? ¿Cómo hago eso? Pues checarme es un capo, ¿no? Hay un botoncito ahí en el desfibrilador que dice SYNC. S-I-N-C. SYNC. Aprietan eso y el desfibrilador sincroniza la descarga. Sencillo. Es más, en el monitor sale una flechita que te dice que ahí está cayendo sobre el R va a caer sobre la onda R va a caer la descarga. En todas esas tiene que ser sincronizado. Entonces, ahora, si el paciente está hemodinámicamente inestable, está chocado, ¿cuándo decimos que es chocado? La presión arterial está a menos de 90, hemodinámicamente inestable, y ya tiene signos de hipoperfusión, ¿no? Por ejemplo, medio atontado, y no contesta bien. Si el paciente está hemodinámicamente inestable o en una situación que ponga en peligro su vida, el tratamiento es cardioversión eléctrica, sincronizada. Eso es. Pero se van a encontrar también con pacientes que están en emergencia con su taquicardia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué siente? Solo palpitación. Toda la presión, 110, 70, está tranquilo, hemodinámicamente está. Entonces, ahí hacemos otro tipo de manejo. Ahí está. Taquicardia QRS estrecho. La pregunta, ¿hay inestabilidad hemodinámica? ¿Sí o no? Una condición que ponga en peligro la vida del paciente. Sí. Cardioversión eléctrica sincronizada. No hay otro camino. O sea, tienen que darle chicharrón. Ya está. Lo queman, no tienen que quemar. No hay otro camino. Pero si está hemodinámicamente estable, pueden hacer maniobras vagales, ¿no? ¿Qué maniobras vagales conocen? Por ejemplo, lo que recomiendan es que ustedes lo pongan al paciente en Trendelenburg, semisentado,
le doblen como cuando las mujeres van a dar a luz, le doblan las rodillas sobre el abdomen y le dicen que tome aire, que puje, que tosa, o pues algunos se provocan náuseas, ¿sí? Se meten el dedo y luego le estimula el parasimpático y puede cortar la arritmia. Si eso no es útil, porque eso puede cortar la arritmia, si eso es inefectivo, el medicamento de elección es la adenosina. ¿Hay adenosina en el Cusco? Sí hay adenosina en el Cusco. ¿Hay adenosina en el hospital? Sí hay. La dosis es por encima de 12 miligramos. 12, 18, la ampolla viene de 6 miligramos. 12, 18, 24. Pueden ponerle si tienen 18 miligramos. La adenosina tiene una vida media muy corta, no supera el minuto. Entonces hay que saber poner la adenosina. ¿Ya? Es la única situación en la cual, por ejemplo, ustedes pueden admitir que la enfermera le ponga la vía en el codo o un poquito más arriba del codo, lo más cerca del corazón posible. Porque si le ponen la adenosina en el pie, o en el tobillo, o incluso en la mano, esa adenosina nunca va a llegar al corazón. Porque su vida media es muy corta. Entonces tienen que ponerla lo más cerca del corazón. Nunca diluyan la adenosina. Se pone con una llave de 3 vías. Adenosina sin diluir, que se mete en bolos, y luego se empuja con 20 mililitros de cloruro de sodio. Eso se empuja. Incluso algunos como yo le levantan la mano al paciente o a la paciente. Y claro, le tienen que advertir que va a sentir que se muere, de veras, que sienten que se muere. ¿Por qué? Porque la adenosina produce bloqueo auriculoventricular completo. 1, o sea, el bloqueo, y 2, también puede deprimir el nódulo sinusal. 3, no se puede poner en personas que tienen enfermedad cardíaca grave, o sea, no se les ocurra poner eso, ni tampoco en aquellas personas que tienen un asma severo, porque produce broncoespasmo. Por lo tanto, tienen que advertir al paciente que se va a sentir mal, ¿no? Me advierte, te vas a sentir, yo le digo, te vas a sentir mal, vas a sentir que te mueves tranquila, pero no entres a tranquilo, pero no entres a la luz, bromeamos, ¿cierto? Pero eso no te va a durar mucho, porque esta droga solamente actúa menos de un minuto, 30 segundos, 45 segundos, y ya desapareció su acción. Por eso es que hay que saberla poner. Entonces, ustedes monitoricen, si alguna vez han puesto, la otra vez hemos puesto con un exalumno de acá, en la clínica donde trabajo, y ¿no? Entonces es sencillo. Pero al principio da miedo, cuando yo empecé a poner, entonces pusimos, y claro, el paciente está así, al momento de repente, y el paciente sientes que te crece la garganta por algo, y de repente después de un momento, sinusal. Entonces es bastante efectivo en las taquicardias paroxísticas supraventriculares. No está indicado ni en la flatter ni en la fibrilación auricular. No sirve para nada ahí, aunque podría servir para hacer diagnóstico. Si la adenosina no sirve, podríamos utilizar el verapamil o dilatación endovenoso o beta bloqueador endovenoso. Se podría utilizar. Pero la verdad, si la adenosina no sirve, yo prefiero saltarme y le digo, ya sabes qué, cardiolación eléctrica. ¿Sí? Pero casi el 99% de veces en este tipo de taquicardias la adenosina sirve. Es efectiva. ¿No? Entonces, como si el paciente está otra vez, taquicardia con QRS estrecho, como les he dicho, si está hemodinámicamente inestable, la cardiolación sincronizada es lo que se tiene que hacer. Podemos empezar maniobras pagables, preferentemente echadas, ¿no es cierto? Adenosina, de 6 a 18, como les he dicho, se recomienda, si no, es efectivo, verapamil, todo el mundo está buscando verapamil en el Perú, no sé por qué no hay en Cusco. Bien. Y esta, algunos de ustedes ya saben, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Esa es una de las arritmias más temibles que puede producir un síndrome de Wolff-Parkinson-White o una preexcitación. Es una fibrilación auricular, aunque ustedes no crean. Es una fibrilación auricular preexcitada en un paciente con Wolff-Parkinson-White. A estos pacientes no se les ocurra poner ni adenosina ni verapamil, porque va a ser taquicardia ventricular. Si a estos pacientes
pueden estar hemodinámicamente estables, ¿eh? Pero si a estos pacientes ustedes no los cardiovierten inmediatamente van a hacer taquicardia ventricular y se van a morir, no se para. Los arritmólogos consideran esto una emergencia. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, este paciente tiene que ser sometido a ablación con radiofrecuencia para quemar el fascículo aberrante. También se puede quemar un poquito el nodo AVEA, ese circuito también se puede quedar en la taquicardia acomodada. Entonces, esto es una fibrilación auricular preexcitada y ocurre cuando el impulso se transmite en forma no ortodrómica, sino antidrómica. Bueno, eso es lo común, lo frecuente, uno conoce esta taquicardia, pero a veces el impulso viene al revés, viene de arriba para abajo, viene por el fascículo aberrante, y de abajo para arriba por el sistema de conducción normal, y ahí se produce fibrilación auricular. Es una conducción antidrómica. Entonces, ahora, ¿para qué les pongo esto? El QRS aquí está ancho, ¿no es cierto? La fibrilación auricular es estrecha. Para que no hagan ningún tipo de no hagan ningún tipo de disquisición. Cuando ustedes ven un QRS ancho, el tratamiento de ese paciente es cardioversión. Y en este caso no tiene que ser sincronizado. Cardioversión. ¿Ya? Electroshock. Porque aquí no, el monitor no va a encontrar nunca el QRS. ¿Por qué? Según las guías internacionales, toda taquicardia con QRS ancho debe considerarse como una taquicardia de origen ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Esta es una taquicardia de origen supraventricular, pero el QRS es ancho. Pero nadie les va a criticar a nivel mundial si ustedes lo cardiovierten. Al contrario, les van a decir, has hecho un buen trabajo. ¿Está claro? Porque si ustedes dan el diagnóstico adecuado, igual lo tienen que cardiovertir, así esté hemodinámicamente estable. Igual lo tienen que cardiovertir. Porque ese es el tratamiento de esta arritmia. Si ustedes lo dejan, va a ser taquicardia ventricular. Si le ponen adenosina, digoxina o lo que sea, va a ser taquicardia ventricular. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque van a bloquear el nodo AB. ¿Cierto? Entonces el impulso no va a regresar y se va a quedar estimulando el ventrículo. Taquicardia ventricular. Muy bien, hablando de arritmias ventriculares, entonces hemos hablado de arritmias de extrasístoles supraventriculares. También existen pues las extrasístoles ventriculares. ¿Cómo reconocemos una extrasístole ventricular? Es bastante más sencillo. El QRS es ancho, generalmente tiene 0,12 segundos o más. No está precedido de una onda P. A veces la onda P puede aparecer aquí en el segmento ST o en la onda T, porque a veces este impulso original del ventrículo puede pasar por el nodo AB y despolarizar las aurículas. A veces. ¿Ya? Entonces no está precedido de onda P, el QRS es ancho, no se parece en nada al complejo QRS que lo precede. Y la pausa compensadora es completa, es decir, 2A es igual a B más C, es completo. 2A es igual a B más C. A diferencia de la pausa compensadora en la supraventricular, en que era incompleta. 2A era menor que B más C, ¿no es cierto? Pues, perdón, era mayor que B más C. Y B más C es menor que 2A, sí, es C. ¿Qué es esto? Ah, bueno, antes que eso, ¿y cómo tratamos esto? ¿Qué hago con eso? Al igual que las personas, que las extrasístoles supraventriculares también se pueden presentar en personas normales, ¿no? Normales. O sea, si el paciente lo examina y no tiene evidencia de cardiopatía, déjenlo ser, tranquilos. Se puede presentar en personas normales. Pero muy frecuentemente ustedes se van a preocupar si hacen otra especialidad, si ven extrasístoles ventriculares ahí. Entonces, antes de tratar de darle un antiarrítmico
O antes de pedir al cardiólogo, oye, dale un antiarrítmico, que estas son frecuentes, pregúntense por qué se está produciendo. Generalmente estas se producen por alteraciones en el medio interno, hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, acidosis, hipoxia. Entonces, generalmente lo que hay que hacer es corregir todo eso y la arritmia va a desaparecer antes de que le den un antiarrítmico. ¿Por qué? Ya les he dicho, los antiarrítmicos tienen efecto proarrítmico, no mejoran la sobrevida. Pueden limpiar el electrocardiograma de la arritmia, todo bonito, y el paciente se va a morir igual, o más todavía. No mejoran la sobrevida de los pacientes. Entonces, lo que hay que hacer es corregir. ¿En qué ámbito tiene importancia la presencia de las extrasístoles ventriculares? En el ámbito de la isquemia aguda, es decir, en el ámbito de los síndromes coronarios agudos. Ahí sí tienen importancia. ¿Por qué? Porque nos pueden desencadenar taquicardias ventriculares, arritmias ventriculares. Entonces, ¿cuándo voy a tratar? Cuando estas se presentan en salvas de 2 o 3. Si ya se presentan en 3, eso ya es taquicardia ventricular. Cuando se presentan exactamente cada cierta cantidad de latidos normales, cada 10 latidos normales, cada 5, quiere decir que hay un foco ectópico que está aumentando su automatismo. Eso es peligroso. ¿Ya? Entonces, cuando cumplen esas condiciones, se presentan cada cierta cantidad de latidos normales, en salvas de 2 o 3 latidos, hay que tratar. ¿Qué droga es la que? Pero, hay que tratar, ¿pero en qué? En el ámbito del síndrome coronario agudo. Angina inestable, infarto de miocardio, sin ST elevado y con ST elevado. ¿Y qué droga es la que vamos a utilizar? Amiodarona. Esa es la droga, ahí sí utilizamos como primera elección la amiodarona. Para tratar las extrasístoles ventriculares que se presentan en el ámbito del síndrome coronario agudo. ¿Sí? Y finalmente, esto es sencillo. Esto es más sencillo. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una taquicardia ventricular. Esa es una taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. ¿Qué es? ¿Cuál es el tratamiento? Si el paciente está en UCI, ¿cuál es el tratamiento? ¿Ah? Cardioversión eléctrica. Se tira encima del paciente y ya. Chicharrón. Ese es el tratamiento. Cardioversión. ¿Esto se puede presentar en pacientes ambulatorios? Sí. Como les he mencionado, a veces ustedes van a tener estos trazados. He tenido estos trazados en niños, en pacientes mayores, etc. Y son sometidos a ablaciones. A veces estos trazados se ven en pacientes que tienen esa enfermedad que se llama displasia arritmogénica ventricular derecha. Entonces, en dos cosas, en dos situaciones. Si esto yo lo veo en UCI, cardioversión eléctrica. Si lo veo en un paciente ambulatorio, el tratamiento es ablación. Ablación. Que la vea él o que lo vea al paciente, que la o lo vean al paciente el arritmólogo y que le haga el tratamiento. ¿Ya? Esto sí no lo van a ver ambulatoriamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esa cocinada? Eso es fibrilación ventricular. Eso no se ve. Ahí el paciente se está muriendo. A este paciente hay que hacerle maniobras de resucitación, ¿no es cierto? De maniobras de RCP, cardioversión eléctrica. En este caso ya no se llama cardioversión, ya se llama ¿qué? Electroshock. Electroshock. Aquí no vas a cardiovertina, electroshock. ¿No? Muy bien.